Ya, ya, algo de esto ya les había estado explicando, ¿no? Referente a lo que es identificación de carbohidratos, ¿no? Les había explicado que la primera prueba que hay que realizar para identificar cualquier carbohidrato es la prueba de Molish, ¿no? Este es el reactivo altamente específico para identificar cualquier carbohidrato, ¿ya? La prueba positiva, utilizando esta prueba de Molish, es la formación de un halo lila. Ahí se debe formar un halo lila. Entonces, si yo tengo una muestra en la cual yo estoy haciendo uso de este reactivo de Molish y observo este halo lila, esto me indica que esto es positivo para cualquier carbohidrato, ¿ya? Luego, también les había mencionado que esta es otra prueba específica, que es la prueba de Selivanov, que sirve para identificar cetoexosas, ¿ya? El color positivo es una tonalidad naranja. Esto es para el caso de la identificación, por ejemplo, de la fructosa. La sacarosa también lo puede identificar. ¿Por qué la sacarosa? Porque la sacarosa contiene glucosa y tiene fructosa. Luego tenemos un polisacárido que viene a ser la inulina, que también contiene fructosa, ¿no? La inulina contiene oligofructanos, ¿ya? Entonces, con el caso de la fructosa, el color naranja va a ser más intenso, con la sacarosa el naranja es menos intenso y con la inulina va a ser mucho menos intenso. ¿Ya? Y esa coloración demora más, ¿no? Demora más con el polisacárido, demora también con el disacárido y demora menos con el caso de la fructosa, ¿ya? Luego tenemos que para identificar el almidón también hay un reactivo específico, ese reactivo específico es el Lugol, pero vamos a utilizar un reactivo alternativo que vendría a ser el alcohol yodado, ¿ya? Ese alcohol yodado tiene yodo en su solución y lo que produce es una coloración azul, ¿no? Una coloración azulina, ¿ya? Con el Lugol. Ahora, hay un reactivo que también se utiliza, esa prueba si no la vamos a hacer, se denomina prueba de vial, ¿ya? Esa prueba de vial se utiliza para identificación de pentosas. Y en este caso, el color positivo va a ser un color verde, un color verdoso, ¿ya? Ahora, esta prueba que corresponde a la hidrólisis del almidón, ¿ya? Esta tampoco la vamos a realizar, pero sí me acuerdo que les llegué a explicar cómo se realiza, ¿no? Cuando hablamos de la hidrólisis del almidón, podría ser enzimática o podría ser química, ¿ya? Enzimática o química. La más específica es la enzimática, la menos específica es la química. Y en este caso se utiliza ácido clorhídrico. En un tubo de ensayo se adiciona 10 mililitros del almidón y luego le adicionas el ácido clorhídrico, ¿ya? Este ácido clorhídrico lo que va a hacer es romper los enlaces glucosídicos del almidón, ¿ya? Esa solución que contiene almidón y ácido clorhídrico lo vas a llevar a baño María, ¿ya? Lo llevas a baño María. Una vez llevado a baño María, vas a esperar unos 10 minutos. Después de los 10 minutos, vas a retirar una gota de esa solución y lo vas a colocar en una mayólica transparente. Le adicionas una gota de Lugol y lo mezclas con un cerillo puede ser un mondadiente o podría ser un palito de fósforo, simplemente para mezclar esa gotita de Lugol con la gotita de la solución de almidón, ¿ya? El Lugol tiene una coloración medio amarillenta, en otros casos es medio anaranjado, ¿no? Tiene una tonalidad definida, el Lugol y en este caso el alcohol iodado, ¿ya? Ahora, si al hacer eso te da una coloración azulina, quiere decir que todavía no se está produciendo hidrólisis del almidón. ¿Ya? Porque el color positivo es un color azul oscuro, ¿ya? Ahí todavía no se produce hidrólisis del almidón, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esperar que transcurra otros 20 minutos más. Esperas que transcurra 20 minutos más, le sigues aplicando calor a baño María y ahora retiras una nueva gota de la solución de almidón. Lo colocas en la mayólica y le colocas una gota de Lugol. ¿Ya? Lo mezclas con el mondadiente o con el palillo de fósforo y observas qué color toma ahora. Si se torna de un color violeta, aquí ya indica que se está empezando a hidrolizar el almidón, ¿ya? Esta coloración violeta correspondería a lo que vendría a ser una amilodextrina,
¿ya? Este es una amilodextrina. O sea, es un almidón ya más pequeño, es un almidón que ya se está empezando a hidrolizar, ¿ya? Ahora, todavía no es hidrólisis completa. Entonces, lo que tienes que hacer es esperar ahora 30 minutos más, esperas 30 minutos más, lo sigues calentando y retiras una gota. Retiras una gota, lo colocas en la mayólica y lo combinas con una gota de Lugol, ¿ya? Y si te da de un color rojo, si observas una coloración rojiza, eso significa que lo que tienes es eritrodextrina. La eritrodextrina es mucho más pequeña todavía, ¿ya? Es una dextrina mucho más pequeña, ¿ya? Todavía no se está produciendo hidrólisis. Perdón, todavía no hay hidrólisis completa. Todavía estamos en la etapa de dextrinas. Luego esperas otra media hora más, ¿ya? Esperas otra media hora más, retiras una gota de esa solución de almidón, lo colocas en la mayólica y le colocas Lugol. Si después de haber hecho eso te da incoloro, o sea, si el color del Lugol decolora, ¿ya? Si observas todo incoloro, eso te podría indicar que lo que tú tienes es una acrodextrina o podría ser ya productos finales de hidrólisis del almidón, ¿no? En este caso, maltosa o glucosa, ¿ya? Estos son los productos finales de hidrólisis del almidón. Ahora, la acroestrina es una estructura más pequeña, ¿no? Tiene 5, 8 unidades monoméricas, o sea, 8 unidades de glucosa unidas, ¿no? Esa es la acrodestrina, entre 5 a 8 unidades monoméricas aproximadamente. ¿Ya? Es la dextrina más pequeña. Cuando hablamos, estas son las tres principales dextrinas. Hay más, ¿ya? Pero estas son las tres más importantes. La amilodextrina, la eritrodextrina y la acrodextrina, ¿ya? Que son productos parciales de hidrólisis. Y las completas son estas, maltosa y glucosa. Ahora, ¿cómo diferencias que lo que tú tienes en el tubo de ensayo es maltosa glucosa o lo que tienes todavía es acrodextrina? ¿Ya? Para poder diferenciar esto, lo que tienes que realizar es una prueba de oxidación. Realizas una prueba de oxidación. Utiliza reactivos que contengan iones cúplicos, como el caso del reactivo de Fehling y como el caso del reactivo de Benedict. ¿Ya? Fehling y Benedict. Estos reactivos, su principal componente es el sulfato cúprico. Este cobre 2 que está bajo la forma de sulfato cúprico, es cobre 2 es el que reacciona con el carbohidrato, ¿ya? El aldehído es el que se oxida hasta generar un ácido carboxílico y el cobre 2 pasa a cobre 1. Ese cobre 2 pasa a cobre 1 bajo la forma de óxido cuproso. Y el óxido cuproso es un precipitado de color rojo ladrillo. Es un precipitado de color rojo ladrillo. ¿Ya? Entonces, en el experimento nosotros vamos a trabajar con el reactivo de Fehling, ¿ya? Por favor, primero en los tubos de ensayo hay que colocar el Fehling A y el Fehling B, ¿ya? 0,5 del Fehling A y 0,5 del Fehling B. Luego hay que mezclarlos, hay que agitar los tubos de ensayo y luego recién le coloco 1 mililitro de la muestra que voy a analizar. Se coloca 1 mililitro. ¿Ya? Hasta ahí el tubo de ensayo te debe de quedar de color azul. Ese tubo de ensayo lo tienes que llevar a agua caliente. El agua tiene que estar bien caliente, ¿ya? Lo llevas a agua caliente. Y pasado un tiempo, si te da un precipitado de color rojo ladrillo, como se aprecia ahí, ¿ya? Eso te indica la presencia de azúcares reductores, ¿ya? En el caso de estos productos finales de hidrólisis del almidón, los productos finales de hidrólisis son la maltosa y la glucosa, ¿ya? La maltosa es un disacárido reductor que con reactivo de Fehling te va a dar el precipitado rojo ladrillo, porque la maltosa se puede oxidar, y la glucosa es una aldosa. Todas las aldosas son reductores. Con la glucosa también te daría ese precipitado rojo ladrillo. O sea, una forma de diferenciarlos es realizando una prueba de Fehling o prueba de Benedict y si te da el precipitado rojo, rojo ladrillo, quiere decir que lo que tú tienes es la presencia de estos productos finales de hidrólisis. Pero si el tubo te sigue saliendo de color azul, ¿ya? Si ese tubo de ensayo te sigue saliendo de color azul, quiere decir que
tú tienes ahí son azúcares no reductores. Las dextrinas son consideradas azúcares no reductores. O sea, con la prueba de Fehling te debe dar negativo. ¿Ya? Entonces, estas pruebas básicamente sirven para identificar la presencia de azúcares reductores. Para eso sirven estas pruebas de oxidación. ¿Ya? Ahora, en teoría hemos visto que las aldosas se oxidan hasta generar ácidos carboxílicos. Las aldosas son los reductores y las cetosas son los no reductores. ¿Ya? Ahora, en la práctica de laboratorio va a ocurrir algo curioso en el caso de las cetosas. Yo les voy a dar como muestra una cetosa, que en este caso va a ser la fructosa, ¿ya? Y con ese carbohidrato, miren, eso lo tienen que observar ustedes y controlar el tiempo. Ese va a ser el primer tubo de ensayo que va a virar a rojo ladrillo, ¿ya? Van a observar que va a ser el primero en reaccionar, va a ser el primero en que vira a rojo ladrillo. Pero ¿qué está ocurriendo ahí? Si la fructosa es no reductor, ¿no? Y esta prueba es para identificar azúcares reductores, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? Estos reactivos, como son el reactivo de Fehling y el reactivo de Benedict, ¿ya? Ahí ven la composición del Fehling, ¿ya? El Fehling A, este tiene sulfato cúprico, el Fehling B tiene tartrato doble de sodio y potasio y tiene hidróxido de sodio. Tartrato doble de sodio y potasio y tiene hidróxido de sodio, o sea, es un reactivo altamente alcalino, ¿ya? En el caso del Fehling, primero hay que colocar el Fehling A, luego el Fehling B, 0,5 de cada uno, y luego recién se coloca la muestra problema. Eso se agita y se lleva a baño María, ¿ya? Ahora, ¿por qué el tubo de ensayo se torna de color azul? Ese tubo de ensayo se va a tornar de color azul porque está reaccionando el sulfato cúprico con el tartrato. Ahí el cobre 2 se enlaza al tartrato, ¿ya? Ahí el cobre 2 se va a enlazar al tartrato. Se forma un complejo de coordinación cobre-tartrato y este complejo de coordinación cobre-tartrato es el que recién reacciona con el carbohidrato, ¿ya? En este complejo de coordinación cobre-tartrato, este cobre está bajo la forma de cobre más 2. Aquí está bajo la forma de cobre más 2, o sea, cobre más 2 enlazado al tartrato. Ese cobre más 2 reacciona con el carbohidrato. El cobre 2 pasa a cobre 1, se forma óxido cuproso, que es un precipitado rojo ladrillo, y el carbohidrato se llega a oxidar hasta generar un ácido carboxílico. Lo mismo es con el reactivo de Bennig, ¿ya? En el reactivo de Bennig la diferencia es que ya todo está mezclado. Ese tiene sulfato cúprico, tiene carbonato de sodio anhidro, que es alcalino, y tiene citrato de sodio, que es alcalino. ¿Ya? En este caso, cuando tú haces esta mezcla, este sulfato cúprico reacciona con el citrato y se forma un complejo de coordinación cobre-citrato. Y aquí está el cobre bajo la forma de cobre más 2, ¿ya? Este cobre más 2, que está enlazado al citrato, reacciona con el azúcar, el cobre 2 pasa a cobre 1, o sea, el cobre se reduce y el azúcar es el que se va a oxidar. ¿Ya? Pero en el caso de los monosacáridos, con estas pruebas, miren, yo les he dicho que con ambas, tanto con la aldosa como la acetosa, vamos a observar el precipitado rojo ladrillo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué con las cetosas se aprecia este precipitado rojo ladrillo? A pesar de que se trata de un azúcar no reductor, ¿no? La fructosa es un azúcar no reductor. Lo que pasa es su pH. El pH de estos reactivos es un pH altamente alcalino, ¿ya? Es un pH muy alcalino. Entonces, esta alcalinidad de estos reactivos, ese pH alcalino de estos reactivos, lo que van a promover es una reacción de isomerización de la cetosa. Ese grupo ceto se interconvierte a grupo aldehído y como tengo el grupo aldehído formado, fácilmente se va a oxidar. ¿Ya? Eso es debido a la alcalinidad de estos reactivos. O sea, reactivos que produzcan oxidación, que sean muy alcalinos, van a promover ese tipo de reacciones de isomerización. En este caso, la fructosa se puede isomerizar hasta convertirse en glucosa. ¿Ya? La fructosa y la glucosa son isómeros. Entonces, se convierte en la glucosa y la glucosa puede reaccionar. Pero ojo, si tengo glucosa y si te da ese precipitado rojo ladrillo, esa prueba sí es positiva. La considero como un resultado positivo. Pero en el caso de la fructosa,
te va a dar ese precipitado rojo ladrillo, pero ese resultado lo vas a considerar como un falso negativo, ¿ya? Lo consideras como un falso negativo. ¿Por qué lo vas a considerar como un falso negativo? Porque no debería de darte el precipitado rojo ladrillo, porque la fructosa es no reductor, pero sin embargo se pasa a apreciar el precipitado rojo ladrillo, ¿ya? ¿Por qué lo aprecias? Porque estos carbohidratos, estos reactivos, están reaccionando con reactivos que son muy alcalinos. Eso, por favor, lo van a profundizar, lo van a revisar en el libro del Weight que les he recomendado de química orgánica. En este libro del Weight de química orgánica, en el capítulo de carbohidratos, hay una parte donde te explica esta reacción de isomerización que ocurre con reactivo de Fehling, reactivo de Benedict, con las cetosas. ¿Ya? Ahí está bien detallado. Eso lo explican bien detalladamente y lo ponen en anexos. También quiero que me coloquen qué reactivos sí me van a permitir diferenciar aldosas de cetosas. ¿Ya? ¿Qué reactivo sí me va a permitir diferenciar una aldosa de cetosa? Tendría que ser un reactivo que no sea alcalino. Tendría que ser un reactivo que sea ácido o reactivo que sea neutro, que produzca oxidación. Y si existen. Hay reactivos ácidos, reactivos neutros que producen oxidación que sí se podrían utilizar. Reactivos alcalinos no, ¿ya? Reactivos alcalinos son el Fehling, el Benedict y el reactivo de Tollens. El reactivo de Tollens es un reactivo que también produce oxidación. En este caso es la plata más 1 pasa a la forma de plata 0 y esa plata 0 precipita en las paredes del tubo de ensayo. Y lo que se va a apreciar es un espejo de plata, como si fuese un espejo de plata bien nítido en las paredes del tubo de ensayo. Eso me indica que la plata se está reduciendo, pero ahí no me interesa la reducción de la plata. Entonces, de manera indirecta digo que hay alguien que se está oxidando, pero ese es el reactivo de Tollens, ¿ya? También es un reactivo muy alcalino. O sea, reactivos alcalinos no me va a permitir diferenciar aldosas de cetosas. Con el reactivo de Bene y con el reactivo de Fehling voy a apreciar este precipitado rojo ladrillo. Con el reactivo de Tollens igual. Con ambos voy a observar el espejo de plata. ¿Existen otros reactivos? Sí. Van a averiguar que otros reactivos sí me permiten diferenciar aldosas de cetosas, ya que produzcan oxidación. Eso lo ponen en su informe de laboratorio. Ahora, para el caso de disacáridos, sí son excelentes reactivos, ¿ya? Para diferenciar un disacárido reductor de un disacárido no reductor, ¿no? Utilizando estos reactivos alcalinos, ¿ya? Si se forma este precipitado rojo ladrillo, lo que yo tengo es un disacárido reductor. Si el tubo sigue de color azul, lo que yo tengo es un disacárido no reductor, ¿ya? Con disacáridos sí, te va a permitir diferenciar un reductor de un no reductor. Ahora, con el caso de los polisacáridos, se les considera negativos, ¿ya? O sea, un polisacárido es considerado, por lo general, un azúcar no reductor. Se puede oxidar, sí, pero esa oxidación va a demorar cerca de 3 horas. O sea, oxidar un polisacárido es altamente resistente a la oxidación. ¿Ya? Eso va a demorar por lo menos entre 2 a 3 horas. Es por eso que se considera negativo a la oxidación en el caso de los polisacáridos. ¿Ya? Eso también hay que considerarlo. ¿Ya? No se olviden que hay dos fracciones del almidón, que es la amilopeptina y la amilosa. La amilopeptina es la que se encuentra en mayor proporción. Esta se encuentra en una proporción del 80-90%. La amilosa está en una proporción del 10 al 20%. Esta está en menor cantidad. Y la amilosa es soluble en agua. ¿Ya? ¿Por qué es soluble en agua? Porque forma una estructura helicoidal denominada alfa hélice. Eso le da la solubilidad en agua. Y la amilopeptina, como tiene ramificaciones, no puede formar esta estructura helicoidal. Eso lo hace insoluble en agua, ¿ya? Insoluble en agua. Ahora, el lugol o el alcohol yodado, ¿a quién se une? A la amilosa, ¿ya? Se une a la amilosa, dando ese color azul, ¿ya? Dando esa tonalidad azul. Esta prueba tampoco la vamos a realizar, ¿ya? Esta es la inversión de la sacarosa. Cuando hablamos de inversión, hay dos tipos de inversión. Una inversión química y una inversión enzimática. La inversión enzimática, eso se realiza con una enzima llamada invertasa. Tú le adicionas invertasa
rompes el enlace glucosídico de la sacarosa y liberas glucosa y fructosa. El producto que tú obtienes al final es azúcar invertido. Ese azúcar invertido es bien puro, ¿ya? Ese tipo de azúcar invertido, por ejemplo, se utiliza para elaborar jarabes medicinales, ¿ya? Pero también se podría hacer una inversión química. La inversión química se puede hacer utilizando ácido clorhídrico y calor. Este ácido clorhídrico y este calor rompen el enlace glucosídico de la sacarosa, liberando glucosa y fructosa. ¿Ya? Liberas glucosa y fructosa. Ahora, ¿cómo saber si lo que tú has obtenido es azúcar invertido? ¿Ya? Si, para saber si lo que tú obtienes al final es azúcar invertido, le haces una prueba de oxidación. Le haces una prueba de Fehling, una prueba de Benedict, ¿no? O sea, retiras 0,5 mililitros de esa solución que lo has calentado al que le has adicionado ácido, le adicionas 0,5 del reactivo de Benedict o 0,5 del Fehling B y lo continúas calentando. Si al final el tubo de ensayo tú observas un precipitado rojo ladrillo, quiere decir que tú tienes azúcares reductores, o sea, tienes glucosa y bueno, y la fructosa también va a reaccionar, ¿no? Te va a dar ese precipitado rojo ladrillo. Quiere decir que tú tienes glucosa y fructosa. Pero si el tubo sigue de color azul, todavía tienes sacarosa intacta. O sea, todavía no hay inversión química. ¿Ya? Ahora, los resultados, por favor, lo tienen que presentar de esta manera, en tablas. ¿Ya? Reactivo de Mollis, reactivo de Celibanov, reactivo de Fehling y alcohol yodado. Y aquí las muestras que se han analizado o los carbohidratos que se han analizado. En indicador de la reacción que se coloca, ¿ya? En indicador de la reacción hay que colocar el color observado. No solo hay que colocar el color observado, también la intensidad del color. Esa intensidad del color lo van a colocar utilizando cruces. Si ese halo lila es muy intenso, le colocan más cruces. Si el halo lila es menos intenso, menos cruces. Si el precipitado rojo ladrillo es bien intenso, más cruces. Si es menos intenso, menos cruces, ¿ya? Y en resultado simplemente se coloca si la prueba es positiva o la prueba es negativa. O sea, positivo si da el precipitado rojo ladrillo y negativo si no da el precipitado rojo ladrillo. ¿Ya? Positivo o negativo. No se olviden que con el caso de las cetosas, con el reactivo de Fehling, eso es un falso positivo. ¿Ya? Ahí como resultado le van a colocar falso positivo. ¿Por qué falso positivo? Porque la fructosa no debería de oxidarse, pero va a dar precipitado rojo ladrillo. ¿Ya? Utilizando el reactivo de Fehling. Ahí en resultado le van a colocar falso positivo. ¿Ya? Ahora, esto también lo van a colocar en anexos, por favor. Este es un caso de dos tubos de ensayo. A uno le colocas, a los dos le vas a colocar sacarosa, a uno le colocas agua destilada y al otro le vas a colocar ácido clorhídrico. ¿Ya? Lo llevas a baño María y después de 2 minutos le adicionas el reactivo de Benedict. Y vas a responder a esta pregunta. ¿Qué esperas encontrar en cada tubo de ensayo al final de la reacción? O sea, ¿qué es lo que vas a observar? Vas a observar color azul, observas el precipitado rojo ladrillo. Y explicar por qué se produce eso, ¿no? ¿Por qué ese tubo de ensayo está azul y por qué ese tubo de ensayo está de color rojo ladrillo? ¿Ya? Esto lo explican, lo colocan en su informe y luego van a responder estos dos casos clínicos que les estoy colocando en su informe de laboratorio. ¿Ya? Estos dos casos clínicos lo responden. Ahora, en el caso, por ejemplo, de análisis de heces, ¿ya? Cuando se hace un análisis de heces y se detectan azúcares reductores en heces, eso te puede indicar una mala absorción del carbohidrato. Y eso, por lo general, si es un cuadro diarreico, eso podría estar asociado a un problema de intolerancia a la lactosa, ¿ya? Un problema de intolerancia a la lactosa, es una mala absorción del carbohidrato. Ahora, eso también te podría indicar, a su vez, si es que da positivo con el reactivo de Lugol, ¿ya? Si da positivo con el reactivo de Lugol, eso te indica una posible parasitosis, ¿ya? Una posible parasitosis. Si tú detectas, o sea, y eso lo tienes que corroborar ya observando con el microscopio. O sea, colocas una muestra de heces, le colocas Lugol y lo observas al microscopio. En el microscopio vas a observar unas estructuras teñidas de color azul.
que te indica un parásito en particular. O sea, ya identificas el parásito utilizando ya el microscopio en este caso, ¿ya? Pero te da una idea de que eso podría ser indicativo de una posible parasitosis, ¿ya? Ahora, hay un parásito que puede generar problemas de mala absorción de carbohidratos, genera cuadros diarreicos, puede dar positivo a azúcares reductores, puede dar positivo al Lugol, ¿ya? Y van a averiguar qué parásito es ese, ¿ya? ¿Qué parásito es el que puede dar positivo con el reactivo de Lugol, con el reactivo de, este, de azúcares reductores, ¿ya? Y ahí explican, ¿no? Ahí dice prueba de Benedict, ya saben para qué se utiliza la prueba de Benedict. Ahí dice que dio positivo. O sea, ¿qué te indica que ha dado positivo? ¿Qué color? Eso es lo que tienen que explicar. ¿Y para qué sirve esa prueba de Benedict? ¿Ya? Aquí igual dice examen directo, solución de Lugol, que también ha dado positivo, se observa el manoterio, el microscopio, 3 cruces. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta prueba de Lugol? Eso ya les estoy explicando ahorita. Eso lo detallan y responden el caso clínico. Y aquí ya de manera específica tienen que indicar qué diagnóstico tendría el paciente. ¿Ya? Lo mismo con este otro caso clínico, pero en este caso es en examen de orina, ¿no? En examen de orina ha dado positivo a la prueba de Fehling, a la prueba de Molish, ¿no? Ha dado positivo. Y en orina yo no debo de encontrar azúcares reductores. No debe de haber glucosa en orina, ¿ya? Yo no debo de encontrar azúcares reductores en orina. Esa prueba debe dar negativo. ¿Qué indicaría si yo tengo presencia de azúcares reductores en orina? Una alta concentración de glucosa en sangre. Y eso ya es patológico, ¿ya? Eso ya es patológico, ¿ya? Esto igual, este caso clínico lo responden y eso lo anexan en la parte de anexos, ¿no? En el informe de laboratorio, en el caso de ustedes lo van a presentar la siguiente semana, ¿no? ¿Ya? Después de realizado la práctica, ¿no? Después de realizado la práctica, ¿ya? Ya. Bueno, eso es todo. ¿Alguna consulta, pregunta que tengan, chicos?